Hola, ¿cómo les va? Soy Juan Gasoriano, abogado y profe de Derecho Constitucional, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de la Constitución en el Living. Bueno, en esta ocasión vamos a referirnos a un tema de actualidad. Vieron que hace unos días dos periodistas del canal La Nación Más, estamos hablando de Viviana Canosa y Laura Di Marco, emitieron una serie de dichos relacionados a la vicepresidenta Cristina Fernández y a sus familiares, desde su hija Florencia Kirchner, su hijo Máximo Kirchner, su madre y hasta su nieta, fue elípticamente mencionada. Entonces, lo que nos vamos a preguntar en esta ocasión, primero, si la prensa, si existe alguna suerte de censura, en el sentido de que los medios de comunicación o los periodistas tengan que, antes de decir algo, pasar por alguna oficina estatal para que los autoricen o no. Eso es la censura previa. Y la otra pregunta es, ¿qué ocurre con los dichos ya vertidos en algún canal de comunicación, oral, escrito, internet o lo que fuese? Si hay algún tipo de responsabilidad por los dichos relacionados a una persona. ¿Qué dijeron estas periodistas? Dijeron cuestiones como las siguientes. Me da mucha pena Florencia, la hija de la vicepresidenta. Tiene una anorexia nerviosa y galopante. Y quienes estudian la enfermedad de la anorexia dicen que eso es por falta de madre. Aparte abusaron de su hija siendo menor. Estamos hablando, en este caso sería de la nieta de la vicepresidenta. También en relación a la propia Cristina Fernández dijeron, es hija de una madre soltera con una bipolaridad. Tiene un perfil psicopático, es psicópata y no tiene empatía. Bien. Frente a estos dichos, primero, la primera pregunta que nos hacíamos, ¿la prensa debe pasar por algún filtro previo antes de comunicar cualquier cosa, sea opiniones o información? No, eso está terminantemente prohibido, tanto en el artículo 14 de la Constitución como en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene rango constitucional a partir de la reforma del 94 y el famoso Pacto de San José de Costa Rica. Pero sí, el Pacto de San José de Costa Rica prevé que, pese a que está totalmente prohibida la censura, esto hace a la salud de la democracia, porque si no, no se podría criticar a ningún gobierno, a ningún oficialismo. Sí, el Pacto de San José de Costa Rica habla de que pueden existir responsabilidades posteriores por lo que se dice en los medios de comunicación. Bueno, acá hay que hacer una distinción. En primer lugar, ¿qué es lo que se dice? ¿Se está emitiendo una opinión, una crítica, se está publicando una idea? ¿O se está informando, se está brindando información? Estoy relatando hechos. Segundo, ¿respecto de quién? ¿De un particular o de un funcionario público? Bueno, hay un caso que es de la Corte norteamericana de la década del 60, el famoso caso New York Times contra Sullivan, donde allí se elabora la famosa doctrina de la real malicia. El caso es así. El New York Times había sido condenado por la justicia de Alabama a indemnizar por daños y perjuicios al señor Sullivan, que era el jefe de la policía. El asunto es que el Times había publicado una solicitada de una asociación que apoyaba al Dr. Martin Luther King, que denunciaba abusos y represión de la policía, la cual Sullivan lideraba, por lo cual se sintió ofendido y afectado en su imagen pública. El periódico recurrió ante la Corte norteamericana y... Por un lado, se deja en claro que la opinión respecto de los funcionarios públicos, los que manejan la cosa pública, es totalmente libre y no puede estar sometida a ningún tipo de reproche posterior. No hay responsabilidad del periodista ni del medio de comunicación, porque si no se estaría abortando el debate de ideas y eso atenta contra el sistema democrático. Por más que la crítica a un funcionario lo pueda ofender, lo pueda mortificar, el funcionario voluntariamente se pone en un escenario donde
se pone a consideración de la gente y maneja la cosa pública, o sea que se lo puede criticar libremente, sin temor a una responsabilidad posterior. Yo puedo decir, no sé, tal intendente no tiene idea cómo es el manejo del transporte urbano. Y por más que lo ofenda a ese intendente, no puede luego demandarme por daños y perjuicios. Otra cuestión es la relacionada a los hechos, a la información. Allí, si yo estoy dando información inexacta, sabiendo que es falsa, es decir, lo estoy haciendo con malicia, con dolo, o estoy desapegándome totalmente o desentendiéndome totalmente de la verdad de los hechos, es decir, no consulto a las fuentes, no chequeo, como se dice ahora, y con eso causo un daño, voy a tener que repararlo. Incluso, aún tratándose de figuras públicas, que pueden no ser funcionarios públicos, un artista, por ejemplo, o funcionarios públicos, aún también existe allí un ámbito de privacidad que no debe ser invadido innecesariamente cuando lo que se comunica no es de interés público, sino más bien del interés del público, que alimenta el morbo de la gente, pero no hace a la cosa pública. Ejemplos, hubo en la década del 80 un fallo, el famoso caso Ponseti de Balbín, la viuda de Ricardo Balbín, el histórico dirigente radical, que demandó a Editorial Atlántida por, en este caso, la publicación de una foto de Balbín agonizando en la terapia intensiva de una clínica de La Plata. En este caso, existió una invasión innecesaria en la privacidad de una figura pública y de su entorno familiar, porque allí no se estaba publicando nada que tuviera que ver con el interés público, sino más bien con el interés del público, con el morbo del público. Publicar la foto de un moribundo o alguien que está atravesando por una enfermedad terminal. Lo mismo ocurrió, no se judicializó, tengo entendido, pero sí hubo reacción de los familiares de nuestro querido Luis Alberto Spinetta, cuando la revista Cara en 2011 publicó una tapa donde se lo retrataba saliendo de su casa particular, donde ya él cursaba la enfermedad que finalmente terminó con su vida de manera muy avanzada. Y eso mortificó a los familiares y al propio Flaco Spinetta. Es decir, si bien el Flaco era una figura pública, donde él dejaba abiertas las puertas de su privacidad más que cualquier particular, esa publicación era innecesaria porque era solo alimentar el morbo en este caso, de los consumidores de esa revista. Con lo cual, hay que tener bien presente, si se quieren, tres cosas. ¿Qué se dice? Las opiniones, la crítica es libre, más si se refiere a una figura pública y más a un funcionario público, a alguien que maneja la cosa pública. Pero también hay un ámbito de privacidad donde se hace innecesario el Benito, déjalo pasar, si entra. Pero también hay que saber que hay un ámbito de privacidad que no puede ser invadido gratuitamente o alegremente cuando se habla de cuestiones que son solamente del interés del público y no de interés público. Con esto terminamos el video de hoy, así que si les gustó pueden dejar un like y suscribirse y también dejar alguna inquietud en los comentarios que si está en nuestra posibilidad contestar lo vamos a hacer con todo gusto. Un cariño grande y hasta el próximo capítulo.